Está en línea la doctora Diana Cordon, ella es psiquiatra y psicóloga clínica y además coordinadora del equipo argentino de trabajo e investigación psicosocial. Doctora Cordon, muy buenos días. Aquí Magdalena Ruiz Guiñazú, Nicolás Winiaski, Gabriel Levinas y Diego Leuco, la saludamos en equipo. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, gracias por habernos atendido. Quería saber, doctora, su reflexión cuando conoció esta información, cuando escuchó lo que decía la Fiscalía de Düsseldorf con respecto a digamos, el tratamiento o en realidad el diagnóstico que tenía Andrea Lubitz, el copiloto del avión estrellado. Sí, la verdad es que quedé completamente impactada porque cualquier psiquiatra, no hablemos ya de un psicoanalista, cualquier psiquiatra puede tener claro que si hablamos de tendencias suicidas, esto no quiere decir alguna fantasía de alguien que dice me quiero morir, ¿no? Las tendencias suicidas se detectan, en este muchacho además se detectaron, y yo creo que serían condición sine qua non para que no desempeñara una actividad de ese tipo. A mí me parece aparte que en este caso ni siquiera uno tiene que pensar que están las tendencias suicidas, pero además que este muchacho tenía que tener una megalomanía, quiere decir algo así como un delirio de grandeza muy grande, y un nivel de agresividad fenomenal que lo llevó a atentar contra él y lo llevaba a atentar contra todos los pasajeros del avión. Es decir, pero eso quiere decir, doctora, que cuando se habla de tendencia al suicidio, que no es, digamos, un momento, ¿no es cierto?, en la vida de un individuo, sino como ha quedado demostrado con Andrea Lubitz, es algo que estructural, claro, que se mantiene con el individuo, ¿no? Sí, buen día, Magdalena, primero. Sí, efectivamente, cuando uno piensa en el tema de suicidio, siempre piensa en una problemática de la estructura de la personalidad, con algo que está marcado ya desde muy pequeño, porque no todo lo que vivimos está marcado desde muy pequeño, pero esto hace una cuestión básica en la estructura de personalidad. Me explico que puede ser después puede haber las más diversas patologías, me explico, desde una persona muy melancólica, desde trastornos bipolares, de lo que se llama trastorno límite, etcétera. Pero la tendencia al suicidio es algo que está en la estructura y que se puede registrar a lo largo del tiempo. Muchas veces el suicidio está preparado con mucha antelación, puede ser secreto o puede haber sido esas fantasías secretas o manifiestas, pero quiero decir, hay cuestiones como la megalomanía, este nivel de hostilidad que una persona tiene que tener como para no transformar un anhelo suicida para transformarlo esto en un asesinato de centenares de personas, ¿me explico? Ahora, doctora, es muy difícil de detectar esto, le pregunto, porque cuando uno ingresa a cualquier trabajo, mucho más al tratarse de un trabajo de tamaña responsabilidad como es pilotear un avión, hay todo tipo de exámenes psicotécnicos, psicológicos, incluso de psicotécnicos que se repiten antes de algunos vuelos y hay todo un seguimiento psiquiátrico y psicológico de los pilotos. ¿Puede ser que no se haya detectado nunca esto? ¿Puede ser que haya que hacer estudios muy específicos para descubrirlo? Mire, yo creo que para tareas de este tipo los estudios tienen que ser lo más profundos posible, ¿no es cierto? Porque se está a cargo de otras personas. Pero a mí lo que me sorprende, sinceramente, es que acá había un montón de elementos que ya daban una indicación de lo que podía ocurrir. Entonces, acá, la verdad que yo no me puedo ocupar de cuáles son los trámites que hace la empresa, pero evidentemente este muchacho tenía la indicación de baja de sus tareas y estaba ejerciendo esa tarea. De modo que no es que fue algo absolutamente sorprendente, estaba medicado y demás. Acá algo serio ocurrió en la información a la empresa y en no haberle permitido que trabajara. Diana, ¿qué tal? Nicolás Winiaski soy. Buenas, ¿qué tal, querida? ¿Cómo va? ¿Se acuerda algún otro caso de algún suicida que haya utilizado un medio de transporte o alguna otra cuestión matando a tanta gente como pasó con este avión? La verdad que en este momento no recuerdo.
no recuerdo. Las Torres Gemelas, quizás. Bueno. Claro, sí, pero ahí viene un contenido ideológico. Pero ahí había, exacto, y ahí había una decisión de un colectivo, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Que consiguió que la gente, hiciera semejante atentado, atentando contra su propia vida. Ahora, Diana, ¿hay alguna de base entre la persona que por una cuestión política o ideológica toma esta decisión y una persona que lo hace naturalmente porque se le ocurre hacerlo? ¿Hay alguna cosa en común entre sus dos personalidades? Porque ir a matarse uno solo para matar a los demás también es un delirio, ¿no? Mira, Gaby, justamente vos me conocés, y yo pienso que por supuesto hay que atravesar la barrera más grande, que es el tema de el instinto de supervivencia, por decirlo en términos habituales, digamos, ¿no? O sea, que tomar la decisión de inmolarse es atravesar una barrera muy, muy fuerte. Pero a mí me parece que en algunas circunstancias personas comunes pueden, si son adiestradas, si son preparadas, si se les plantea la necesidad de que hagan eso, personas comunes pueden llegar a hacerlo. O el tipo que se tira arriba de una granada para salvar a los demás también toma una decisión de inmolarse, ¿no? Sí, es otra cosa. Ahí es altruista, claro. Sí. Sí, absolutamente. Pero en este caso yo creo que, digamos que el nivel de patología inevitablemente es muchísimo mayormente. No quiere decir que los que hacen atentado no tengan nivel de patología, pero no necesariamente. Hemos visto incluso en algunas películas a veces cómo se preparan los chicos, etcétera, para inmolarse por lo que viven como una causa justa. ¿Me explico? Entonces son diferentes situaciones. Acá yo creo que no hay ninguna duda que tiene que haber una patología de base. Ahora, doctora... es raro, perdón, pero es raro hablar de megalomanía, ¿no es cierto?, cuando el protagonista, que es lo que está buscando el megalómano, ¿no?, sabe que no va a haber ni su nombre en los diarios del mundo, ni en las Justamente pantallas, eso le iba a preguntar. ¿no? Trascendió también que le había dicho, ya van a conocer todos mi nombre. ¿Cuál es el objetivo de hacerlo sin poder verlo, no, sin poder acceder al resultado de eso que se anhelaba? Pero eso es lo que ocurre incluso en algunos otros casos de suicidio también. Es decir, que el anhelo de hacer algo aún a costa de la propia vida, por supuesto que es un absurdo, pero ustedes saben que el mundo de fantasías es mucho más complejo y no siempre sigue los caminos de la racionalidad. Entonces, efectivamente, a veces hay actos, en este caso suicidas, digamos, o que se llevan puesta la persona para poder dar lugar a ese deseo. Una consulta. Supongamos que hace 6 años atrás o 7, como pasó, él tenía tendencias suicidas y fue tratado por eso. ¿Existe la posibilidad que una persona que tenga esa estructura de base pueda dejar de ser un riesgo o no? Mira, Gabriel, yo siempre confío en que siempre hay posibilidades de cambio, pero en estos casos a mí me parece, primero, puede haber ocurrido que él estuviera mejor, no lo sé, y que de golpe lo que ahora se dice de la amenaza al desprendimiento de retina o que alguna otra situación hubiera vuelto a activar nuevamente esta patología de base, ¿me explico? Pero de cualquier manera hay que pensar que cuando una persona tiene tendencias suicidas serias, como en este caso, siempre está ese riesgo de por medio, ¿me explico? No son cuestiones que uno dice ya puede dar por definitivamente curado, no, como en el caso de situaciones melancólicas. No es lo mismo si alguien se deprime mucho ante una situación en la que ha tenido un trauma, una separación tormentosa, la muerte de alguien muy cercano, etcétera, y que tiene una gran depresión. Eso efectivamente se sale de eso y se puede resolver definitivamente, pero cuando hay tendencias suicidas, este es un tema que hay que tomarlo con palabras mayores, ¿me explico? Una última pregunta por mi parte, doctora Cordon, pero por ejemplo, un médico, como usted está describiendo un cuadro, ¿no es cierto?, muy alarmante, muy terrorífico. Cuando un médico detecta un cuadro así, ¿no tiene la obligación moral, aunque sea, de denunciarlo, si sobre todo es alguien que, como en el caso de Lubitz, ¿no?, que vuela?
Mire, yo lo que creo es que el problema es que me parece, en primer lugar, la empresa tenía que que tener todos los recaudos como para garantizar que las personas que salen a volar estén en condiciones de hacerlo. En nuestro caso, cuando nosotros atendemos a una persona en la que evaluamos que hay un potencial suicida y que hay riesgo suicida, obviamente citamos a la familia, citamos a personas que puedan funcionar como garantes. Es decir, en esos casos no es que mantenemos simplemente con el paciente la relación, sino que buscamos garantizar una protección. Doctora Cordon, muchísimas gracias por la comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta Chao. luego. Era la doctora Diana Cordon, psiquiatra, psicóloga clínica y además coordinadora del equipo argentino de trabajo e investigación psicosocial. Sigue siendo impresionante esto, ¿no? Impresionante. Sobre todo Muy cuando- aterrador. Más Sí, ahora, muy por aterrador. el crédito que escuchamos, nos damos cuenta que en realidad el error de la compañía es enorme. Claro. Además, uno siempre se imagina un país tan organizado Sí, como sí. es Alemania, ¿no? Claro. Uno dice, Sin bueno, precedentes. esas cosas en Alemania no pasan. No puede pasar. Bueno, fíjate que no Y había pasan. una orden jurídica como para que los psiquiatras de turno informaran a su vez